Hoy es miércoles after navideño y aún así no pueden faltar sus noticias esplatuneras recolinas de la semana. Buenas tardes mis octocalamares de aguas navideñas, aquí una vez más el Vinci Daza, trayéndoles su resumen semanal con lo más fresquito del mundo esplatunero. Semana de posadas, cohetes, suéteres, calcetines y tíos peleándose everywhere. Lo que da el indicio de que hemos pasado vísperas de Navidad, en el que algunos recibieron Octowom y suculencia de regalo y otros se endeudaron con ella. Pero no tanto como la deuda que nos dejó la actualización 4.3, el cual como ya es costumbre en cada actualización grande, está bien acompañada con una serie de bugsillos y errores, las cuales muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, y es precisamente antes de que nos demos cuenta la razón por la cual inmediatamente se lanzó el parche 4.3.1, en la que se arreglaron varios detallitos como la calcomanía de la Splattershot Kensa que no era la original, el bitrat de la galería raspa que mostraba otras cosas, los salmonbochitos ahora sí les duele los impactos de cañón, y torpedos que se desaparecen antes de explotar, etcétera, etcétera. Pero sin duda lo que realmente sobresalió fue una gran cantidad de bufeos gracias al nuevo potenciador de mejora de arma principal. Rocedores, marcadores, snipers 4K, tintopresores, derramatex triples, brochas, pinceles y paratitas clásicos aumentaron considerablemente su daño usando este potenciador, así como en algunas además mejoraron su rendimiento, velocidad y resistencia. Sin embargo, los nerfeos también se hicieron presentes con armas como los rodillos básicos, cuales causan menor daño con el ataque vertical, las duales igual, pero además se les rebajó la ventaja con el potenciador nuevo, mientras que las armas más afectadas que son las Hydra y Ballpoint se les rebajó no solamente el efecto de potenciador de arma, sino también el daño y la velocidad de movimiento en el caso de las Ballpoint, además de que ambas requieren un pequeño mínimo de más 10 puntos para poder cargar el especial. Este último también no solamente le afectó a estos garabateadores, sino también al arma de la bañera. Espera, ¿qué? ¿Nerfearon la bañera? Y ya por último, secundarias como la soda de cola, se les redució el entitaje de la segunda y tercera explosión, así como los torpedos consumen más y hacen menos daño al impacto, excepto las burbujas de amor, que al contrario se les aumentó más el daño hacia estas. Y ya que estamos hablando de burbujas de amor, quisiera ser un pez. a estas se les rebajó el radio de daño y de tiempo al desaparecer, por lo que al parecer muchos de estos terminaron igual antes de la llegada de la 4.3 y otras no tanto, lo que definitivamente nos da a entender que seguirá habiendo bastantitos cambios en cuestión del potenciamiento de armas, y que ya sabes que para ver el resto de los cambios realizados de este parche 4.3.1 te dejo el link oficial de esta actualización en la descripción de este video. Y desde la cuenta esplatunera oficial nos mencionan que ya hay otro concurso de diseño de ropa esplatunera en Japón, así es, tal como esos que nos trajo el traje tradicional de taquero y el de alfalfa militar del concurso y la marca Famitsu, nada más que ahora auspiciado por nada más y nada menos que CoroCoro. Sí, esos mismos que nos trajeron el de King y el de Hombres de Negro que nunca llegaron a América, pero bueno. Esta vez de ser un dibujo, más bien se trata de decorar y colorear a gogles del manga esplatunero, en el que desde la página oficial de CoroCoro podemos ver un ejemplo de varios de los excéntricos diseños que nos podría tocar ver probablemente en un futuro. Por lo visto, al igual que el concurso de Famitsu, es un concurso orientado a los niños, por lo que la auténtica imaginación una vez más se tomará en cuenta para el próximo traje edición especial, el cual esperemos que esta vez CoroCoro no lo haga tan exclusivo como sus últimos trajes y nos dé la oportunidad de tener unas cuantas coloridas e imaginativas prendas más en territorio occidental. Ya que todos terminaron decepcionados y hartados del tan afamado Fortnite Rewind, YouTube Rewind, así es, ese video recopilatorio de puro Fortnite, de las cosas más destacables del año de YouTube, el cual cada año se va superando más en cuestión de dislikes y decepciones por parte de la audiencia youtubera, a un punto de convertirse en el video más dislikeado del mundo. Pero ¿qué te parecería si te dijera que existe un rewind de este tipo, pero atascado de pura enfermedad esplatunera? Así es, tal como YouTube se superó, nuestro querido Octoboy también se superó con el regreso del Splatoon Rewind 2018, un recopilatorio de las cosas más destacables de la comunidad esplatunera a nivel internacional con todo el toque humorístico de Octoboy. Tanto es así que hasta su servidor el Vinci Daza salió en un pequeño fragmento de medio segundo o algo así. ¡Ay, caliente televisión! ¿Lo viste? Pero tan memorable y cautivador fue que incluso la misma Nintendo de Francia lo compartió y dedicó unas palabras al buen Octoboy, algo que sabemos muy bien que no es del todo común que algo oficial de Nintendo se fije en trabajos de creadores de contenido, por lo que sin duda esto habla muy bien sobre la comunidad esplatunera, demostrando ser una de las más unidas y con más buena vibra en el mundo. Agradezco infinitamente a Octoboy por la invitación a ser parte de este épico recopilatorio y pensar también en la comunidad esplatunera hispanohablante. Igual quiero agradecer infinitamente a todos quienes me reconocieron y me dedicaron bellas palabras por aparecer en este rewind, y que si aún no has visto, ¿qué demonios esperas? Te dejo el link aquí arribita o en la descripción de este video. Pero antes vayámonos preparando para finalizar con todo lo que se nos aproxima para el próximo Splatfest. Splatfest navideñamente villanesco con pachangón de año nuevo y toda la cosa everywhere, mi Woody. Pero primero los resultados del Splatfest global conmemorativo de Smash Ultimate con la temática Héroes vs Chicos Malos. Ah no, espera,
ya mezclando festivales de tanto crossover emocional. En fin, la popularidad tal como se tenía previsto se inclinó de manera muy descarada hacia los heroicos protagonistas, representados por nada más y nada menos que nuestra Perlita. Sin embargo, ya sabemos cómo suele ser muchas veces el destino de los populares, tanto así que inevitablemente por más heroicos y chicos buenos siempre ganan, aquí se tomó más en serio la realidad en donde los villanos siempre ganan. Así es, en ambos tipos de combate salieron victoriosos los villanos, dándole una tremenda victoria a nuestra pulposa del mal, el cual hasta se le escapó su malvada risa octarena que lleva la sangre, pero aún más suculenta que nunca me Shugi. Pero bueno, después de esto, ahí mismo se dio el anuncio del próximo Splatfest preanunciado con temática navideña y año nuevo acá el Frosty Fest, el cual dará inicio hasta el próximo año, o se hace como en 2 semanas, pero que desde hoy mismo ya puedes ir por tus accesorios festivos al acceder a esta misma noticia por medio de la sección de noticias de Nintendo Switch. También por las redes hay muchas revelaciones hechas por los dataminers referente a este fest, que al parecer se puede ver que le están invirtiendo tanto a la plaza como al área mutante. Por lo visto, este fest de 48 horas tiende a ser muchísimo más grande que su antecesor, el Splatoon. Así que de una vez vayamos preparando nuestras playeras y nuestras máscaras conmemorativas del año 2039, que probablemente este sea el último año en el que tendremos un fest de este calibre. Y como añadido extra de última hora, la cuenta Splatoon oficial de Japón nos desea una feliz Navidad al estilo salmonero. Así es, con esta imagen en la que refleja que los salmones también festejan la Navidad, tomándose entre comillas un descansito, ya que la enfermedad salmonera continúa incluso en plenas horas festivas, ya sea en Navidad y en Año Nuevo, en el que incluso aquí mismo lo confirma. Y que como experiencia personal, quiero compartirles que el año pasado en ambas fechas me la pasé salmoneando con buenos amigos prácticamente a estas plenas horas, el cual después me sorprendió bastante, ya que me enteré que mucha otra gente también se la pasó haciendo lo mismo. Y bueno, a lo mejor no tengo el poder de ver cuánta gente hubo en línea a estas horas, pero por alguna razón el laboratorio nos comparte esto y quiero pensar que algo tuvo que ver con lo vivido el año pasado. Por esto mismo, sea cual sea la razón por el cual mucha gente haya optado por disfrutar este modo en estas horas y en estas épocas, creo que esto es un bello detalle muy significativo que evidentemente a más de uno cautivará. Pues sea cual sea nuestra situación, nos da a entender que no estamos solos y que compartimos más que un mismo gusto, ya sea salmoneando, en una partida, en un Splatfest, con un tweet o simplemente compartiendo algo relacionado a lo que nos gusta, en este caso Splatoon. Pues uno jamás pensaría que solo compartiendo tu gusto llegases a conocer a tantas amistades con las cuales llegases a vivir grandes momentos, algunos de talla inolvidables, sin importar si estos incluso no tienen la consola, como si ellos también estuvieran viviendo parte de la experiencia. Todo gracias a algo tan simple. Sé que yo no soy el único que comprende la posible intención de este arte y por esto mismo quiero agradecer a todos aquellos quienes con alguna vez jugué, alguna vez me comentó, alguna vez compartió o le dio like a un video o incluso a un simple meme a lo largo de este año. Pues detalles como estos son los que a veces suelen ser el inicio de algo increíble. Nuevamente, muchas gracias por sintonizar y llegar hasta aquí, y con este mensaje no me queda más que desearles una feliz Womi Bimo Navidad y un próspero año nuevo.